Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente con Renato Álvarez. El tema del día es presentado por Cementos Ultracel, calidad garantizada. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Espero que bien. No vamos a perder ni un minuto aquí esta mañana porque hay veces que yo admito hago unas introducciones larguísimas, pero hoy quiero aprovechar todo el tiempo para desarrollar un tema que ha generado algún nivel de controversia en las últimas semanas en el país y tiene que ver con esa contratación de 240 megavatios de energía para mitigar un poco ese déficit en el suministro de energía que tenemos, sobre todo en esta época de verano. Este fin de semana he escuchado comentarios severos de mucha gente que ha estado sin electricidad, y no es tanto por mantenimiento, sino porque estamos enfrentando ya un déficit. Lucecita Madrid ya de inmediato nos conecta directamente con la esencia del programa para luego presentarles a los panelistas esta mañana. Buenos días, Luz. Muy buenos días, licenciado Renato, nuestros televidentes en casa, invitados en pantalla, el tema de hoy martes. ¿Cuánta transparencia prevalece en el contrato con Brazabola para el suministro de 240 megavatios de energía? ¿O hay algún olor proveniente de aquel contrato de 2008? Recuerde compartir su opinión, es muy importante para nosotros, a través del número 9773-6065 y por supuesto en todas las redes sociales. Nos encuentra como Frente a Frente HN, donde también puede compartir su opinión. Frente a Frente presentó el tema del día. Miren, como siempre yo quiero ser claro. Este asunto de la energía térmica u otro tipo de energía ha generado con dineros públicos capitales que se han hecho muy fuertes. Ustedes saben que yo no estoy contra el capital. Yo no estoy contra el capital. Bienvenido el que hace fortunas con esfuerzo, con perseverancia, y tengo un criterio desde que en el colegio me obligaron a leer aquel famoso librito. La ganancia debe reinvertirse. Y eso es lo bueno. Así crece el sistema en que vivimos. Usted invierte, tiene su rentabilidad, reinvierte ese capital, va creciendo, va generando empleo, va pagando más impuestos, va creándole más riqueza al país. Eso es lo bueno. Pero si toda su ganancia la va a meter a bancos. Bueno, tampoco quiero profundizar sobre un tema que admito, lo conozco por las clases en el colegio, en la universidad, pero hasta ahí nomás. Lo único que quiero decir es que este asunto de la energía ha generado grandes capitales en este país. Y mucho de esos capitales se ha producido, y ahí está el pero, por esa colusión siempre de algún sector privado con el sector público. Pero claro, hay energía que se ha generado en los términos mejores y de más beneficio para el Estado de Honduras, pero no siempre ha sido así. Por eso es que hoy vamos a abordar este tema, para hablar de transparencia, para hablar si este contrato con Brazabola de 240 megavatios es casi una extensión de aquel negocio que se nos propuso en el 2008, pero que no se materializó y que se retoma ahora. Y si se ha retomado ahora, se ha retomado con toda la transparencia y en el marco legal, porque de algo vamos a estar de acuerdo. Está bien que surjan capitales, energía la necesitamos, ¿correcto?
la generamos con térmicas muchas veces, después energía alternativa, es cierto, pero en el camino muchas cosas oscuras se presentaron. Y esta vez queremos desentrañar si se ha hecho en el marco legal o si hay algunas cosas oscuras, así de simple. Aquí no se trata de dañar a ninguna persona en particular, de acusar a ningún gobierno en particular, es el Estado de Honduras y sus comportamientos estructurales viciados los que nos tiene esta mañana en Frente a Frente con el director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Carlos Hernández. Carlos. Renato, un placer. Bienvenido. Gracias. Bienvenido a Frente a Frente, Carlos. Un gusto estar aquí compartiendo ese programa con usted. Kevin Rodríguez, especialista en el tema de energía de la ASJ. ¿Qué tal, Kevin? Muy bien, Renato, muchas gracias por el espacio y siempre un honor estar en su programa. Y Juan Carlos Aguilar, el director de Democracia y Transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Bienvenido, gracias, Juan Carlos. Renato, esperemos aportar el día de hoy en su programa desde la perspectiva de la transparencia, ¿no? ¿Cuánta transparencia prevalece en el contrato con Brazabola para el suministro de 240 megavatios de energía? Y permítanme ahora lo periodístico. ¿O hay algún olor proveniente de aquel contrato de 2008? Voy a dejar a don Carlos Hernández con la introducción a esta temática porque ellos lo han investigado. Debo decirlo, lo recalco con mucho orgullo. Yo soy un fan de las investigaciones de ASJ. Así de simple. Soy un fan de las investigaciones de ASJ. Y siempre lo he dicho, esta sociedad civil aglutinada en ASJ ha venido a darnos un enfoque sin demeritar al resto de la sociedad civil del rol que tenemos en esta democracia. Y creo que ellos lo han cumplido correctamente. ¿Tiene adversarios? Tiene un sinfín de adversarios. Y algunos, pocos por cierto, peligrosos. Pero sí los tiene. Así que parto de la convicción que lo que me van a presentar hoy, no a mí, sino a ustedes, es solo con el deseo de consolidar esta democracia desde la base de la transparencia y las cosas correctas. Así que don Carlos Hernández. Gracias, Renato, gracias también por su introducción y bueno, apreciamos mucho sus palabras. Obviamente esto nos compromete a seguir esforzándonos para que de manera objetiva podamos seguir con este trabajo y esta investigación. Y yo quiero comenzar también con la introducción que usted hablaba sobre la transparencia, porque creo que ese es un tema importante. Y comienzo diciendo la intención nuestra, la intención de ASJ con este trabajo, que es importante decir, no comienza en este gobierno. En este mismo programa usted ha tenido la gentileza de recibirnos en gobiernos pasados donde también hemos desentrañado algunas situaciones complejas, difíciles, porque bueno, la historia de Honduras, aun cuando muy pocos tristemente la leen, o a veces la multicrisis del país nos hace olvidar rápidamente los hechos, entonces se nos olvida y por eso digo, ASJ fuertemente denunció y hizo algunas investigaciones en otras administraciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Hemos investigado, procuramos tener documentación de soporte oficial, que es lo que tenemos en el país, y a partir de eso poder señalar algunas situaciones que para nosotros nos generan interrogantes, igual que la que usted hacía. ¿Qué pasó? ¿Por qué un contrato estuvo dormido 14, 15 años y de repente aparece? ¿Qué sucedió con algunos compromisos públicos de los altos funcionarios de las empresas respecto a las acciones transparentes que iban a hacer? Y bueno, llegamos a este punto donde hay una crisis que no podemos desconocerla, es real, se necesita energía para lograr producir en este país, pero es que esa historia ya la conocimos también en el pasado. Y a partir de esas crisis, tristemente en Honduras, que deberían de ser la oportunidad para crecer, la crisis como la oportunidad para generar iniciativas que provoquen un cambio radical en el país, lamentablemente las crisis a veces han sido la oportunidad
para hacer cosas para los negocios turbios, que no son transparentes, para los negocios turbios. Y en el caso de energía hay muchas historias sobre eso, Renato. Entonces, lo que nosotros queremos, y así como se lo dijimos en su momento al ministro de la ENE, así como lo dijimos en su momento a la comisión interventora, a la comisión de transición del actual gobierno, que tuvimos la oportunidad de reunirnos en muchas ocasiones y hablar de este tema de manera específica y graficarles cuál era el problema, y les dimos información que así había sido validada por técnicos, por especialistas, porque eso es importante decirlo. En ASJ estamos nosotros aquí, pero detrás de nosotros, en cada uno de los temas hay un equipo de expertos, de gente con mucha experiencia que trabaja en esto. Por ejemplo, yo voy a decir, en el caso de energía, en el pasado alguien que nos apoyaba muchísimo era el doctor Hugo Noé Pino, que era quien validaba y nos ayudaba en estos temas, y así como él, otros profesionales. Entonces, hoy vamos a presentar esto, esa es la intención. Yo quiero decirlo y ser un poco, cuando nos saludamos, a veces da temor hablar de estos temas en el país. Sí. No puedo negarlo. Nosotros anoche, esta madrugada, hablando sobre el enfoque, pero al final hay una premisa que usamos en ASJ, y es que la verdad tiene poder. Y si nosotros, a través de este esfuerzo, logramos identificar algunas cosas, las vamos a decir. Y las vamos a decir con la intención de que haya una reacción positiva, una reacción del pueblo hondureño, una reacción de los funcionarios, para tratar de ver cómo a partir de estos datos poder hacer las correcciones. Lo que no se permite, lo que no podemos aceptar, lo que tenemos que condenar es que, motivado por situaciones de crisis, se siga dañando las finanzas públicas en un sector que lo hemos dicho acá y lo han reconocido ellos, es el agujero negro de las finanzas públicas en este país. Sí, sí. O sea, es lo que nos absorbe y nos consume la mayor cantidad del presupuesto nacional. Es la condición número uno que está en todos los arreglos y todas las negociaciones que Honduras tiene que hacer para poder acceder a recursos. Por lo tanto, es momento ya de que una vez por todas tratemos de encontrar una respuesta. Usted estaba en su programa hace algunas semanas y estaban hablando de la experiencia de otros países de la región y cómo otros países de la región decidieron de manera radical y hoy son países con precios competitivos, hoy son países donde hay una estabilidad en el sector energía, y en Honduras llevamos ya más de 2 décadas hablando de ese tema y somos el país con la tarifa más alta de todo el sector. Somos un país con un nivel de la calidad es malísima, somos un país donde hay un montón de proyectos que están esperando para poder operar porque no hay energía, entonces se requiere acciones radicales. Así es que decir, ese es el propósito al gobierno, porque sin duda alguna una conducta que hemos observado siempre es que después de estas comparecencias, Renato, empiezan a caer amenazas de todo tipo. Hay algunas de repente casi orgánicas de los grupos, pero hay otras que yo tengo que decir, no puedo negar, que nos generan alerta, ¿verdad? Porque ya estimulan que otros que de repente no piensan puedan actuar de manera violenta, y yo tengo que decirlo, es lamentable, y eso es lo que está pasando en el sector de la sociedad civil. Por eso usted ve cada vez son menos voces. Estamos reflexionando porque en una democracia se requieren contrapesos. En una democracia el disenso es importante, el debate es importante para poder encontrar salidas que nos permitan avanzar. Ese es el objetivo de este estudio, de esta información. Ojalá que las autoridades puedan reaccionar de manera positiva y puedan dar la respuesta a esas dudas que nosotros tenemos y que pronto vamos a plantear sobre cómo se gestó esto. Y termino en esta parte diciendo, desde hace 2 años empezamos a observar, más de 2 años, o sea, casi desde antes que el gobierno comenzara, este gobierno, empezamos a observar movimientos en Villanueva. Y nuestros contactos, el sector privado. Pero ¿cómo se está haciendo una inversión enorme si no hay ninguna licitación, si no hay nada? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué empresario se atreve a hacer una gran inversión
si estamos aquí hablando de que es necesario más bien empujar la licitación que tenemos varios años de tenerla. Y eso empezó a generar dudas. Y por eso lo empezamos a hablar con las autoridades. Y decían que no, bueno. Y ahora, 2 años después, entonces nos aparece ahí un anuncio donde ya se está conectando, o cuando usted va hacia San Pedro Sula, ve unas grandes torres que se están construyendo y ya son líneas de transmisión, y entonces uno dice, ¿qué pasa acá? O sea, ¿será que es que se empezó a hacer un negocio? Voy a usar la palabra popular que usamos aquí en el país, de compadre hablado. Esas son las dudas, esas son las preguntas que nos generan y que se las hemos hecho a las autoridades, y bueno, eso es justamente lo que queremos hoy, de manera cronológica, desde el 2008, que es la génesis, el origen de esto, hasta la fecha, con información documental, y que las autoridades nos respondan, y que digan, no, esto no era de compadre hablado, esto es legal, esto es en el marco de la ley, esto es esto, tenía que ir al Congreso, no, la Comisión de Energía del Congreso, y los menciono a ellos específicamente porque de manera bilateral, uno a uno, y hemos hablado de ellos porque sentimos que son los representantes nuestros que deben de estar observando, y ojalá que ellos también hagan las preguntas, y que ellos como autoridad puedan también respondernos a nosotros, porque al final del día ellos tienen que respondernos a nosotros. Es un ejercicio que se ha ido perdiendo ciudadano, pero creo que debemos de demandar y exigir respuestas de las autoridades. Así es que esa es la introducción, es más o menos lo que vamos a hablar. Están 2 colegas que ya son conocidos, usted sabe, Kevin Rodríguez ha trabajado en el sector y se dedica, Juan Carlos Aguilar. Yo me siento honrado, Renato, 2 jóvenes talentosos que estudian, que se esfuerzan, y bueno, esperamos contribuir a la reflexión y que el público, la audiencia, también pueda entender esta situación. Percibo con esta introducción del director ejecutivo de la ASJ, Carlos Hernández, que algo no anda bien en ese contrato. No sé, pero me viene a mí un olorcito ahí raro que trataré de comprenderlo y entenderlo de dónde proviene hasta que escuche aquí a Kevin Rodríguez, Juan Carlos Aguilar, siempre con la asistencia de Carlos Hernández, después de la pausa. Previamente, reitera la interrogante Luz Madrid aquí en Frente a Frente. Sí, en pantalla la pregunta de hoy. ¿Cuánta transparencia prevalece en el contrato con Brazabola para el suministro de 240 megavatios de energía? ¿O hay algún olor proveniente de aquel contrato de 2008? Recuerde compartir su opinión a través de nuestras cuentas en redes sociales. El tráfico es presentado por Carrión. Encuentras los regalos, estilos y prendas para que mamá brille con luz propia. Ok. Buenos días, muy buenos días. Hoy es martes 23 de abril del año 2024, son las 7:19. Les informamos sobre el tráfico vehicular a esta hora del día en el Distrito Central. Nos ubicamos específicamente en el Boulevard Juan Pablo II, en dirección a la calle que va hacia el sector de la Alameda y el centro de Tegucigalpa. Un tráfico vehicular bastante congestionado debido a una construcción que se está realizando en estos momentos. Y pues si usted viene del sector de la colonia Kennedy, por ejemplo, y se dirige hacia los sectores del centro de Tegucigalpa, este es el tráfico que usted se va a encontrar. Repetimos, estamos ubicados en el Boulevard Juan Pablo II, en el Distrito Central. Pase usted un feliz día. El tráfico fue presentado por Carrión. Encuentras los regalos, estilos y prendas para que mamá brille con luz propia. Recuerde compartir su opinión en base al tema de hoy. ¿Cuánta transparencia prevalece en el contrato con Brazabola para el suministro de 240 megavatios de energía? ¿O hay algún olor proveniente de aquel contrato de 2008?
Gracias a las personas que ya han compartido su opinión. Edgardo Mejía comparte a través de X. Huele a pudrición. El gerente de la NE, Eric Tejada, a los Cuatro Vientos, anunció hace 2 años que se había negociado con los generadores un ahorro de 1.000 millones de lempiras. A la fecha no ha presentado ni una sola evidencia de ese argumento. Es más, opacidad ha sido su norma, comparte el televidente. Buenos días, gracias a la renegociación se lograron obtener precios más competitivos que los acordados inicialmente, lo que representó un ahorro económico. Isis Cárcamo comparte, los planes de la oligarquía era desestabilizar el país mediante apagones de luz en diferentes zonas, pero gracias al contrato con Energía Brazabola, sus planes no lograron el objetivo. Han compartido los televidentes. Continúe enviando su opinión, recuerde hacerlo a través de nuestras cuentas en redes sociales. Muy bien, comencemos ya. Aquí lo que tratamos de desentrañar con la investigación de ASJ es cuánta transparencia ha existido en este contrato. Porque ya lo dijo Carlos Hernández, y no voy a quitarle más tiempo a este asunto, de los apagones históricamente, después de aquel vaciado del cajón en los tiempos del expresidente Callejas, se aprovecharon muchos en el sector público y sector privado para jugar con el pueblo hondureño. Por favor, don Kevin Rodríguez, comencemos. Bueno, primero que todo agradecerle nuevamente, Renato, por el espacio, un saludo a todo el pueblo hondureño, y creo que este tema es de suma importancia porque muchas veces en nuestra casa nos preguntamos, y la población misma dice, ¿por qué pago tanto mes a mes en energía eléctrica? Justamente este fin de semana platicaba con algunas personas que tienen restaurantes y me dicen, los apagones nos tienen de rodillas, pero también cuando nos llega el recibo de la luz sale carísimo, no podemos sacar renta. Realmente aquí estamos trabajando para el ENE, ¿por qué pagamos tan caro? Y ahí es donde surge esa pregunta, ¿por qué Honduras tiene el costo de la energía eléctrica más caro en este 2023-2024? Y hay que conocer la historia de dónde proviene. Entonces vamos a iniciar a ver una línea cronológica desde el 2008, de esa historia que hemos tenido en el país, y por eso en ASJ lo hemos titulado como mutación de contratos de energía. Entonces, vamos a pasar a un video, no sé si de producción lo podremos poner en este momento. Permite licitaciones, o sea que participen varias empresas en este tipo de procesos. Hay muchos rumores sobre una empresa generadora, no sé si por gas, que se está instalando en Villanueva y que la asocian mucho a funcionarios del gobierno. Hábleme realmente de esto con la transparencia con que siempre hemos conversado en este programa con usted. Sí, yo también he recibido videos de instalación de cierta planta, ¿no? Nosotros, cabe decir que oficialmente no hemos autorizado de ninguna forma y que se debe seguir un debido proceso, ¿no? Se debe seguir un debido proceso donde cualquier instalación de generación debe seguir el plan de expansión, donde hay un análisis por la ENE, donde la Junta Directiva aprueba, donde va al Congreso también y se revisa el contrato o PPA, y no es así de Pero forma... en efecto, se está instalando una empresa para generar energía a través del gas. No sé, yo recibí un video, pero no sé si es de acá, no sé si es cierto o no. Francamente no estoy al tanto y oficialmente no hemos recibido... ¿Usted sabe algo, ingeniero? No, doctor, ¿usted? ¿Qué empresa es esta? Porque hablan empresa guatemalteca de capital hondureño, que ni eso pude entender el otro día que recibí información y videos. Sí, yo no tengo conocimiento tampoco, pero ahí es importante que las autoridades aquí también se comprometan, ¿verdad? Que cualquier tipo de situaciones de estas, ellos como autoridad no van a permitir que se den cosas que estén fuera de lo que ya establece la ley. Como dice el ministro Eric Tejada, hay un plan de expansión de la generación que ya establece cuáles son los mecanismos para que pueda haber esa inversión. ¿Tú sabes de esta empresa, Cristian? Bueno, Renato, la verdad que en la reforma que se hizo a la ley de energía, se plantea un término para la rescisión de contratos que no entraron en operación y establece las fechas. No es de extrañar que a estas alturas, que está cerca la rescisión de un montón de contratos de maletín, muchos de ellos pues estén apareciendo ahora, queriendo hacer sus intentos por querer que no les rescindan los contratos, y pues en sus intentos desesperados seguramente algunos han de estar moviendo unidades generadoras, turbinas, otros como el Tornillito, por ejemplo, están metiendo presión desde la matriz mediática para que se ejecute ese proyecto. Yo la verdad que
Miren, no me acordaba de esta comparecencia, sí, el contenido, pero yo creo que es básico que repitamos esto porque fue el 1 de junio de 2023 y de ahí vamos a comprender mejor todo lo que ustedes han investigado. Así que volvamos con este video y luego el contenido de la investigación. Permite licitaciones, o sea, que participen varias empresas en este tipo de procesos. Hay muchos rumores sobre una empresa generadora, no sé si por gas, que se está instalando en Villanueva y que la asocian mucho a funcionarios del gobierno. Hábleme realmente de esto con la transparencia con que siempre hemos conversado en este programa con usted. Sí, yo también he recibido videos de instalación de cierta planta, ¿no? Nosotros, cabe decir que oficialmente no hemos autorizado de ninguna forma y que se debe seguir un debido proceso, ¿no? Se debe seguir un debido proceso donde cualquier instalación de generación debe de seguir el plan de expansión, donde hay un análisis por la ENE, donde la Junta Directiva aprueba, donde va al Congreso también y se revisa el contrato o PPA y no es así de Pero forma... en efecto, se está instalando una empresa para generar energía a través del gas. No sé, yo recibí un video, pero no sé si es de acá, no sé si es cierto o no. Francamente no estoy al tanto y oficialmente no hemos recibido... ¿Usted sabe algo, ingeniero? No, Doctor, ¿usted? ¿Qué empresa es esta? Porque hablan empresa guatemalteca de capital hondureño, que ni eso pude entender el otro día que recibí información y videos. Sí, yo no tengo conocimiento tampoco, pero ahí es importante que las autoridades aquí también se comprometan, ¿verdad? Que cualquier tipo de situaciones de estas, ellos como autoridad no van a permitir que se den cosas que estén fuera de lo que ya establece la ley. Como dice el ministro Eric Tejada, hay un plan de expansión de la generación que ya establece cuáles son los mecanismos para que pueda haber esa inversión. ¿Tú sabes de esta empresa, Cristian? Bueno, Renato, la verdad que en la reforma que se hizo en la ley de energía, se plantea un término para la rescisión de contratos que no entraron en operación y establece las fechas. No es de extrañar que a estas alturas, que está cerca la rescisión de un montón de contratos de maletín, muchos de ellos pues estén apareciendo ahora, queriendo hacer sus intentos por querer que no les rescindan los contratos y pues en sus intentos desesperados seguramente algunos han de estar moviendo unidades generadoras, turbinas, otros como el Tornillito, por ejemplo, están metiendo presión desde la matriz mediática para que se ejecute ese proyecto. Yo la verdad que... Bueno, un año después resulta que Brasa Bola sin licitación, sin que el Congreso interviniera, tiene un contrato de 240 megavatios. Por favor, avancemos porque cuando menos acordemos son las 9 y no hemos dicho todo lo que se quiere decir. De acuerdo. Bueno, no sé si podemos proyectar desde la producción la presentación. No, desde aquí, por favor. Okay. Perfecto, entonces ya la población hondureña tuvo oportunidad de poder el video de palabra, de boca de las mismas autoridades de la ENE, de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, que en aquel momento negaban conocimiento de estos proyectos, pero también hablaban del proceso que se tiene que seguir, del proceso de aprobarse en el Congreso Nacional, del plan de expansión y otros criterios que ellos mismos han establecido. Pero ahora en esta siguiente filmina vamos a conocer la historia que hemos tenido en el país, lastimosamente, de declaratorias de emergencia. Nos preguntamos por qué pagamos tanto mes a mes en la casa. Y aquí está realmente el origen de esta historia que nos ha llevado a Honduras a tener un pésimo servicio, apagones, tener que pagar caro, como ya lo decía don Carlos Hernández. Entonces, empezamos aquí que en 2007, a pesar de que la ENE contaba con planificación para la ampliación de generación, en junio del 2007, 6 meses después de ser electo, el entonces presidente José Manuel Zelaya declara una emergencia en el sector eléctrico a través de 2 PCM, PCM 12-2007 y PCM 16-2008. Entonces iniciamos de ahí con emergencias en el sector. Luego, en febrero del 2008, la ENE adjudica la contratación directa del contrato a la empresa comercializadora de electricidad centroamericana de Honduras, CEXA. Y el nombre aquí es importante, CEXA, que aquí es donde se origina, generando un mal precedente que abre las puertas a las contrataciones directas. Durante ese periodo se dieron no solamente este contrato, sino que varios, pero también hay que mencionarlo, ya en el pasado había historia. En el 2001 el país había hecho licitaciones en las que se habían obtenido precios de 8 o 9 centavos.
Ya se había comprobado que a través de la competitividad, a través de los procesos licitatorios, se podían obtener buenos precios y resolver los problemas que tenía el país, pero en el 2007 y 2008 recurrimos lastimosamente a estas situaciones de emergencia. Luego, cuando nosotros analizamos la historia, y esto es importante aclararlo, toda esta información proviene de informes e investigaciones del Tribunal Superior de Cuentas. Es una institución que ha hecho estas investigaciones en el pasado. Nosotros lo que hicimos fue revisar básicamente la historia de cómo se origina todo esto. Entonces empezamos viendo estas flechas que están en gris. En diciembre del 2008, aprobado por el Congreso Nacional, el contrato de SECSA. En enero del 2009 se publica en la Gaceta número 31.818. Luego en enero del 2010, según lo que ya establece el propio contrato, debía de entrar en operación. Y esto es importante tenerlo en cuenta, que la población lo sepa. Los contratos, cuando se aprueban, tienen un tiempo específico después de que se publican para que entren a operar. ¿Por qué? Porque si no, tenemos apagones. El caso de la energía eléctrica es muy delicado. Por eso los contratos deben de tener garantías que aseguren que el desarrollador va a entrar en operación en tiempo y forma. Luego, cuando nosotros vemos aquí algunas noticias de ese entonces, en este diario de la prensa, 25 de septiembre del 2018, hablaba, digamos, que SECSA no generaría a tiempo. Entonces, vemos las condiciones que tenía originalmente el contrato, y van a entender por qué mencionamos la frase mutación de contratos. Era con búnker originalmente, que luego iba a pasar a utilizar carbón. Tenía una duración de 20 años, eran 150 megavatios de capacidad instalada, 150. Y la ubicación, pues el contrato establecía que podía ser en Trujillo o en Balfate, pero mucho del proceso se establecía que iba a ser en Trujillo. Luego aquí vemos, digamos, datos del propio Tribunal Superior de Cuentas. El 11 de abril de 2008, el Tribunal Superior de Cuentas recomendó no aprobar el contrato de carbón, incluyendo a la empresa SECSA en este mismo año. Y aquí voy a leer un poco del texto del mismo documento del Tribunal Superior. Por no ser adecuados a los intereses de la nación y porque no contribuyen a solventar la crisis financiera del ENE. A pesar de que se dio esta recomendación por parte del Tribunal Superior de Cuentas, el Congreso Nacional en ese entonces aprueba el contrato en octubre del 2008. Cuando vemos también dentro de estos mismos informes, que son varios los que tiene el Tribunal Superior de Cuentas sobre estos proyectos que se daban en aquel momento, se menciona, y esto es preocupante, que la gerente general del ENE, la abogada Rixi Moncada, emitió un oficio a pedido del Tribunal Superior de Cuentas referente a los precios, la justificación para la firma del contrato. Pero lo que dice el documento, estamos hablando que es un informe de investigación especial del 2009, de la inversión efectuada, se concluye que los contratos fueron firmados sin las modificaciones sugeridas por el tribunal. Y aquí lo que dice, y lo voy a leer porque vale la pena mencionar esto y reiterarlo, porque viene de una institución de gobierno que hizo este trabajo en aquel entonces. De la inversión efectuada al nuevo cuadro de precios enviado por la ENE y los precios incluidos en el contrato firmado en el mes de febrero de 2008, se concluye que son exactamente los mismos, lo cual contradice la supuesta rebaja anunciada y justificativa para la firma del contrato con SECSA, tal y como se indicó en el oficio 879 GNEE 2008 del 19 de noviembre del 2008, emitido por la ministra asesora en materia de energía y gerente general de la ENE, la abogada Rixi Moncada Godoy, y a pedido de este tribunal. Entonces, menciono la preocupación aquí porque muchos de los funcionarios que estuvieron en aquel momento son los funcionarios que han estado también en esta administración y conocen la historia. Nosotros en el país, como población hondureña, conocemos estas situaciones que se han estado dando en el tiempo. No, y ahí una primera reflexión, Renato, y perdón que interrumpe, entonces, porque tiene que ver con transparencia, con los órganos contralores, con el fortalecimiento del Estado de Derecho en país, que es un tema constante. Entonces, observamos eso y vemos nosotros que hay un dictamen del Tribunal Superior de Cuentas. O sea, un dictamen que el Tribunal Superior de Cuentas dice dos cosas aquí. Primero, recomiendan que no se confirme ese contrato porque al final ellos dicen, después de nuestro análisis,
hemos llegado a la conclusión que esto no va a ayudar a solventar la crisis de la empresa en ese momento. Primer paso, pero vienen, ignoran al órgano controlador. Entonces uno se pregunta, y esa es la historia que se ha venido repitiendo en Honduras. O sea, ¿para qué estamos invirtiendo recursos y creando instituciones si al final, cuando esas instituciones, apegados a su ley, toman decisiones, al final que no favorecen al gobierno de turno, entonces al final no las tomamos en cuenta? Número dos, otro elemento importante, vienen y ellos reaccionan y entonces reciben un oficio donde le dicen que han cambiado las condiciones y que las condiciones son favorables, pero ellos responden y dicen, después de analizar nos damos cuenta que al final es exactamente lo mismo. Entonces, lo que yo quiero reflexionar aquí es la urgente necesidad en Honduras de apegarnos a la ley, de fortalecer el Estado de Derecho y entonces tratar que cada institución cumpla con su rol para que el país pueda avanzar. Estamos hablando aquí desde el 2008 y eso ha sido reiterativo. Entonces, por eso es que el pueblo hondureño estamos clamando que venga una misión internacional a ayudarnos a reconstruir esto, porque al final, una vez más, está evidenciado que aquí no se respeta la ley. Y ese es un tema que, apegado a toda esta discusión que en el país quería rescatar de esta primera parte. Quizá para complementar, Renato, esa parte del Tribunal Superior de Cuentas, como decía don Carlos, como decía Kevin, son dos informes que emite el tribunal. En un primer momento 2008 y después 2009. En las recomendaciones del 2008 ya se establecía de manera puntual de que esos contratos no, sugerían la no suscripción porque no respondían a los intereses de la nación y podía generar un sobrecosto de 614 millones de dólares en 2008. Luego, en la opinión... Dólares, 614 millones de dólares sobrecosto advertía el TSC en ese momento. En 2008. Luego, en la segunda opinión, y era la parte que estaba proyectada desde el estudio, en la segunda opinión, en 2009, ya ese sobrecosto, según las advertencias que hace el Tribunal de Cuentas, llega a 1.500 millones de dólares. Y no solamente se queda en eso, sino la recomendación que hace el Tribunal Superior de Cuentas está orientada a hacer una licitación pública internacional. Es decir, no recomendaba hacer una contratación directa, a pesar de la emergencia, pero es que se sabía cuáles eran la problemática que se podría llegar a generar. Y esa licitación que recomendaba el Tribunal de Cuentas era por 300 megavatios a partir de ese carbón pulverizado que se podría llegar a generar, ¿no? Luego, le exigía, o le recomendaba, mejor dicho, a la ENE la elaboración de un plan de emergencia en el tema de la contratación, cómo se va a manejar esta contratación, para evitar precisamente lo que estamos viviendo el día de hoy. Además de la inclusión de planes medioambientales, incluso lo vamos a abordar más adelante, seguimos esperando el acceso a la información con respecto a esas licencias ambientales. Y para cerrar esta primera intervención, el hecho de que el Tribunal Superior de Cuentas consideraba de que los precios que se estaban manejando en ese momento a partir de esos contratos eran precios que estaban arriba del mercado internacional. Miren, estos solo son antecedentes, solo son antecedentes, porque al final esa sexa es la misma brazabola o... Por eso, sí, es interesante, gracias por mencionarlo, porque cuando estamos hablando de esto, es que todo esto está vinculado al brazabola, a lo que vamos a llegar, y por eso es que agarramos toda la historia para que se vaya entendiendo. O sea, que introducir ahí una imagen o algo no es aislado de lo que vamos a ver. Y por eso estamos haciendo. Continuemos entonces. Kevin. Reiterar lo que acaba de decir don Carlos, Juan Carlos, también en el sentido de las recomendaciones que se hacían, y hay que también reiterar las cantidades. 1.560 millones de dólares. 1.500 millones de dólares sobrecosto advertía el TSC, advertido por el Tribunal Superior de Cuentas, porque son cantidades que realmente en el sector a veces cuesta poderlas dimensionar. Casi 40.000 millones de lempiras para Honduras, que me digan que hay un sobrecosto producto de la falta de transparencia de 40.000 millones, hombre. 40.000 millones, yo convierto al hospital escuela en el mejor hospital de Centroamérica. Sigamos, por favor. Totalmente de acuerdo. Si podemos proyectar esta siguiente lámina, que cuando nosotros vemos la historia, y esto lo ha sufrido el pueblo hondureño,
de los apagones. Les comentaba al inicio que estuve el fin de semana platicando con algunos dueños de restaurantes y me decían prácticamente mes a mes tengo que estar cambiando la campana, 5.000 lempiras, tengo que estar cambiando refrigeradoras, 12.000 lempiras porque se me queman por un bajón, por un apagón, me dejan sin energía, tengo que cerrar el restaurante un fin de semana porque no tengo el servicio eléctrico. ¿Y cuánto le ha costado a la economía nacional desde el 2011 al 2023? Más de 45.000 millones de lempiras de pérdida económica debido a los apagones. ¿Por qué surgen los apagones? Por el déficit que existe a nivel nacional que pudo haber sido cubierto en una gran parte por esta planta de 150 megavatios. En aquel momento, este proyecto representaba el 10% de toda la instalación o toda la capacidad que hay en el país. Y uno dice, bueno, 150 no se escucha como mucho, pero para que tengamos una idea de lo importante y lo impactante que es no contar con el servicio eléctrico o con la capacidad en el país, en el 2023, que tuvimos la crisis de apagones más severa de los últimos años, la crisis que se advirtió con tiempo, pero que las autoridades dijeron que no iban a haber apagones, pero después el pueblo la sufrió, el déficit en ese momento eran 150 megavatios. Entonces, para que podamos tener una idea, de 150 se escucha pequeño, pero lo que nos ocasionó, lo que nos hizo sufrir durante meses en el 2023. Y aquí también, Renato, podemos ver, digamos, los medios de comunicación que han dado cobertura para que podamos llevar una línea de tiempo que en el 2011, en esta nota se menciona que la ENE investiga a SECSA por incumplir el contrato de energía. 2014, la directiva del ENE rescinde el contrato de carbón. Entonces, desde aquel entonces, la ENE ha estado en ese proceso de cancelación, no solamente de este contrato, de varios contratos, pero más adelante vamos a ver también un poco más de detalles sobre este proceso. Pero mira, de depuración. no quiero que quedemos con la percepción de contradicciones. Dice, en 2014 el contrato estuvo en proceso de cancelación por parte de la ANE por incumplimiento. Ok, directiva de la ANE rescinde contrato de carbón a SECSA, o sea que se rescindió el contrato. Según los medios, estas notas periodísticas, el contrato fue rescindido. Pero debido el poco acceso a la información realmente que hemos tenido, ya lo decía Juan Carlos, nosotros hemos solicitado información al Congreso Nacional, a la Comisión de Energía, hemos solicitado información al ENE y simplemente no la proveen o simplemente la información es incompleta. Si es así como yo lo voy interpretando, lo reactivaron pues. Exacto. No lo cancelaron. Claro. Si es así como lo voy interpretando. Continuemos por favor, Kevin. Perfecto, viendo los tiempos y si podemos proyectar, ahora vamos a entrar a esta segunda etapa. Esa fue la primera fase, fue el antecedente de cómo inicia todo esto, y ahora vamos a los tiempos de emergencia en el tiempo de la presidenta actual, doña Xiomara Castro. A 5 meses de tomar posesión, el gobierno declara emergencia en el subsector eléctrico y el Congreso Nacional aprueba la Ley de Energía que tenía como objetivo 2 puntos o el espíritu muy específicos: renegociar contratos en operación y depurar contratos que no habían entrado en operación. Entonces, pasamos a la siguiente parte, y esto es importante mencionarlo, que como ustedes pudieron ver en el video al inicio del programa, fueron las propias autoridades de la ENE que establecieron cuáles son los criterios para los contratos que no habían entrado en operación. Entonces nosotros vemos que en el mayo del 2022 se aprueba la Ley de Energía para renegociar contratos en operación. Y la palabra aquí clave es en operación. Cuando uno lee la ley, artículo 4, establece la renegociación de los contratos tomando en consideración que la mayoría de las plantas ya han sido pagadas. Eso es contundente, lo decía también el ministro del ENE, lo decía también el gerente técnico del ENE, que los proyectos que no habían entrado en operación iban a ser depurados y los proyectos que ya estaban en operación con los que se renegociaba tenían que ir al Congreso Nacional. Ahora bien, depuración, ¿qué significa esto? Básicamente regresamos a esa historia en el pasado de todas esas plantas que no entraron, que nunca iniciaron la operación comercial y que hemos tenido esta situación de apagones histórica precisamente porque nunca iniciaron a producir energía eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que hablaba la Ley de Energía, que está vigente, sobre la depuración de los contratos? Y aquí nos hacemos, bueno, lo leo, según artículo 9 de la Ley de Energía, la ENE debía finalizar con la depuración de contratos en el periodo de 1 año. Es decir, que este plazo se venció en mayo del 2023. Ya tenemos 2 años desde que esto, o 1 año desde que esto venció. Concede 1 año de plazo para el inicio del suministro de energía en aquellos casos de contratos que se encuentren firmados,
publicados en la Gaceta, pero con permisos vigentes. Entonces esto es importante decirlo también porque en el caso, digamos, de la tecnología renovable, los proyectos toman más tiempo y esto, en el caso de la ENE, se tiene que estar justificando. Tiene que haber una línea de comunicación entre la ENE y los desarrolladores de cómo van los avances de los proyectos. Pero en este caso específico nos hacemos la pregunta, si ya el gerente del ENE lo dijo, si ya el gerente técnico lo mencionó, que los contratos que no habían entrado en operación iban a ser depurados. Hasta lo decían el propio gerente técnico del ENE, son muchos contratos de maletín que se han estado vendiendo. Sí. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿debió ser depurado el contrato de SEXA? Esa es una respuesta que la tienen que dar las autoridades del ENE, incluso de la misma Comisión Reguladora de Energía Eléctrica. Mira que ya tenemos al gerente de la ENE, ya está la reacción del gerente de la ENE, pero me comprenderá el ministro de Energía y gerente que queremos primero escuchar toda esta investigación de ASJ y después, de la manera más democrática e inclusiva, escucharlo a él porque tiene todo el derecho de expresarse. Así que, Renato, y siguiendo esa línea nada más, solamente para dimensionar el tema de esos contratos que debían ser revisados, depurados o cancelados, son 94 contratos, equivalentes a 1.764 megawatts. Entonces, para dimensionar y que hasta la fecha, y seguimos con la línea del acceso a la información, se ha solicitado el estado de esos 94 contratos, ver qué nivel de avance han tenido, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta, ni del Congreso, ni de la CRE, ni de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y ahora seguimos la línea con el tema de depuración de contratos, como lo decía Juan Carlos, y podemos proyectar también esta lámina, porque aquí hay que enfatizarlo, hay que repetirlo, hay que reiterarlo, no somos nosotros como SJ, estas son declaraciones de las autoridades. Entonces nosotros vemos las promesas que se hicieron por parte de la administración del ENE, y voy a leer un tuit del ministro. Durante 13 años se aprobaron contratos de generación a mansalva y amparados en la corrupción. Los contratos que se andan ofreciendo al mejor postor y que no han entrado en operación serán rescindidos conforme a ley. Nunca más la energía será una mercancía en poder de unos pocos. Entonces vemos que la promesa en el 2022 que se hacía, y esto proviene de un convenio que se firma entre el ENE y la Procuraduría General de la República para depurar esos contratos que mencionaba Juan Carlos. Entonces, para estas fechas, para tenerlo como referencia, ya el contrato de SEXA tenía 14 años, desde que se aprobó inicialmente en el 2008. Entonces nos hacemos esta reflexión. ¿Se ha cumplido con la ley, con la misma ley que fueron las autoridades que aprobaron en mayo del 2022? Este es otro tema que usted mencionaba, Renato, y hay que traerlo a la mesa. Llevamos 3 años y seguimos sin la licitación internacional de 450 megavatios. En abril del 2021, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica hace sus análisis, emite unos términos de referencia de una licitación de 450 megas que tenía que entrar en los próximos 5 años, del 2021 en adelante, se los envían al ENE y la ENE tiene que publicar estas bases de licitación. Pero nos encontramos con que el 21 de junio del 2022, el actual gerente del ENE le solicita a la CRE anular los términos de referencia de la licitación de 450 megavatios. Ya llevábamos prácticamente 1 año de avance y se decide retroceder totalmente en este proceso, se anula. Y aquí hay otro tema importante. La ENE, en teoría, debe estar sujeta al regulador. El regulador es la máxima autoridad en el sector eléctrico. Imagínense ustedes que un banco privado venga y le diga a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, no haga eso. No es esa la manera en la que debería funcionar, y eso da preocupación por la falta de independencia del ente regulador, porque al final, Renato, anularon estos términos de referencia. Mire, yo como periodista tengo todo el derecho y el deber de empezar a repreguntar en función de lo que estoy escuchando, y mi percepción es que se fueron creando condiciones para lo que hoy están denunciando ustedes. Pero bueno, hasta ahí me quedo. Parece que se fueron creando las condiciones para un contrato directo, sin licitación, sin el Congreso Nacional. Sí, vamos a ver. De acuerdo. Pudiese estar equivocado, pero es mi percepción y por eso introduzco este insumo al debate. Por favor. Y es importante el debate, Renato, porque aquí son las autoridades realmente las llamadas a responder, y esa es la labor que nosotros como sociedad civil estamos buscando, que la población tenga acceso a esa transparencia, a esa información. Culminando con esta idea en la filmina sobre la licitación, ese era un proceso que tenía que ser internacional, competitivo, público y transparente.
Finalmente, pues no, ya llevamos 3 años y la ENE todavía no publica las bases de licitación. En teoría, y lo mencionaba en el programa anteriores, aquí estando en su foro, Renato, la que debería de sancionar a la ENE por estar incumpliendo, ya es demasiado tiempo para que un proceso siga prácticamente congelado. Y llegamos a esta parte, lo que usted mencionaba y la pregunta que está en el foro de frente a frente, ¿qué relación tiene Brazabola con Sexa? Entonces nosotros aquí lo denominamos contrato zombie. ¿Por qué razón? Porque es un contrato que fue firmado en el 2008, en proceso de cancelación y ahora revivido en 2024. ¿Con otro nombre? La empresa sigue siendo Sexa, el proyecto se llama Brazabola. Ok, muy bien. Entonces, aquí nosotros nos da una sorpresa. En marzo y abril de 2024, la ENE anuncia la planta térmica Brazabola Sexa en Villanueva. Entonces, nosotros vemos aquí que a pesar de que estuvieron en su foro, Renato, desconocieron la existencia de la planta, aseguraron que los contratos que no estaban en operación serían rescindidos, se anuncia a través de un comunicado oficial del ENE. Este comunicado es del 2 de abril de este año. Y básicamente lo que le anuncia este comunicado a la población del Valle de Sula es: ustedes están sufriendo de constantes apagones porque está entrando en operación esta planta. Entonces, también aquí compartimos un tuit del gerente del ENE en el que él habla que ha sido renegociado el contrato Brazabola amparándose en la ley de energía que se aprobó en mayo del 2022, pero aquí es donde reiteramos, la ley de energía se aprobó con el objetivo de renegociar precios de contratos en operación y tenían otros articulados para cancelar contratos que no habían entrado en operación. Sí, Renato, y porque como está el ministro y está escuchando, y espero yo que nos va a dar respuestas puntuales a estas interrogantes que nosotros hacemos, es, uno, revivieron el contrato, porque en el pasado un medio de comunicación se notifica que al final habían cancelado ese contrato. Entonces, ¿revivieron ese contrato? Esa es una pregunta. ¿Qué pasó cuando en junio del 2023 el ministro no conocía lo que estaba pasando en Villanueva? Aquí en frente a frente. Aquí en frente a frente lo dijo, ¿verdad? Sin embargo, es sorprendente, él no sabía, pero todos sabíamos. Todos sabíamos, empresarios y todos en la zona, sabíamos lo que él mismo confiesa de que hay movimiento y ha pasado. Entonces, ellos no sabían. Revisando los medios de comunicación, vemos que hace apenas un año estaban haciendo la solicitud para la licencia ambiental. Hace apenas un año y por ahí está y ya lo vamos a ver. Entonces uno se pregunta, wow, pero ya la planta entró en operación, ¿verdad? Qué rápido, si es que tiene licencia ambiental. Ojo, si es que tiene licencia ambiental, porque según Serna, información que nos dieron, no hay licencia ambiental. Y el ministro... Aún hoy. Y el ministro anuncia, ¿verdad? Y él dice, hubo una renegociación. Entonces yo espero que el señor Tejeda hoy nos diga, ¿se renegoció un contrato del 2008, aun cuando la ley de manera tácita ya decía cuáles eran las condiciones para renegociar contratos? Y yo quiero subrayar esto. Mejores precios. Era precios porque se supone que ya las plantas habían pagado ya la maquinaria, el equipo, y eso le daba argumentos al Estado para bajar, pero no una empresa o una planta que no estaba. Entonces, estoy muy ansioso, como hondureño, quiero decirlo, esperando las respuestas del señor ministro, que quiero yo quiero animarlo a que puntualmente nos diga, ¿hubo una renegociación? ¿Bajo qué argumento? Pero bueno, más adelante están las condiciones, porque las condiciones son totalmente distintas a las que originalmente había con las que hoy tenemos. Bueno, permítame ir a una pausa porque estamos llegando a ese puntito del desenlace. Miren, con todo y todo, me agrada todavía en Honduras estar discutiendo de esta manera los temas. Carlos, es cierto. Sí. Hay países en que tú no puedes discutir esto de la forma como lo estamos haciendo nosotros. Totalmente. Y hay países que tú vienes y denuncias esto y te cierran.
y te está esperando la policía para capturarte al salir del canal. Totalmente. Si no es que están cerrando el canal en horas de la noche, militarizado. No, hay cosas que me agradan todavía del país, que me generan esperanza del país. Debo decirlo. Hay países que a tus 30 y pico de años, con lo que estás planteando, ya pronto te quitan la nacionalidad y te mandan para otro país, te deportan. Igual, Kevin. Entonces, por lo menos sintámonos esperanzados de que el país respeta algunas libertades, entre ellas la libertad de expresión. Totalmente. Y al final esto se hace no por estar en oposición, sino porque las cosas se hagan de manera transparente, porque los que están en el gobierno hoy fueron los principales, o algunos de los principales críticos del manoseo de estos negocios en el pasado. Totalmente. Y no se pueden dar con la piedra entre los dientes. Deben ser coherentes entre lo que predicaron en el pasado, debe prevalecer hoy para que fomentemos la cultura de la transparencia y el Estado de Derecho. Si no, estamos entre mentirosos. Pausa y volvemos. Damos lectura a sus mensajes. Buenos días, a mí me cambiaron el contador 2 meses. 2 meses salió normal, al tercer mes me vino el recibo de 40,000. Fui a hacer plan de pago, tenía que dar 13,000 lempiras, cobran demasiado. Tenía que pagar un salario para hacer el plan de pago, comparte este televidente. Preguntas, número 1, ¿hace cuánto se sabe que estaríamos cortos en energía? ¿Por qué no se licitó con tiempo, conociendo la situación desde hace muchos meses? 2, el resto de países centroamericanos compraron energía hace meses atrás. ¿Por qué solo Honduras no lo hizo? ¿Estamos aislados que no nos damos cuenta de lo que viene? Comparte este televidente. ¿Qué pesar sigue la privatización de la energía, cuando la iniciativa debería de ser crear proyectos de energía que sean propiedad del gobierno? Se olvidaron de la energía hidroeléctrica y dejaron sin concluir los proyectos ya iniciados, que generarían energía más barata. Qué falta de visión como país. ¿Dónde vamos a terminar en el área de la energía? Comparte el televidente. Conocer la percepción de la gente sobre En este Trujillo tema. estamos cansados de tanto apagón, son casi a diario, con duración de entre 1 a 24 y hasta 48 horas. Y los recibos no bajan, al contrario suben, queman aparatos y ocasionan incendios. Comparten, buenos días, preguntarle al ministro de la NE, ¿por qué esos cobros por tarifa si ni hay contador? Pero ni cuando hay contadores le sale a uno esa cantidad que últimamente están saliendo. Comparte este televidente. Más mensajes, este gobierno no acepta críticas, piensan que son dueños de toda la verdad y cada día más se ven que son unos mentirosos. Si la gente tiene ojos para ver, el hondureño es sencillo. Y lo malo es que por el hambre aceptan todo, pero en el fondo saben quién es quién. Que digan quién se llevó el dinero sucio detrás de toda esa transacción. Han compartido... A las 8:04 con los mensajes del público. Estoy interesado en conocer la percepción del público. Miren que estamos leyendo de manera continua esos mensajes que están llegando en las plataformas. Últimamente no han habido apagones en nuestro país. Comparte el televidente, estos son los últimos mensajes. Gracias, se puede continuar. Plataforma, pero en esa plataforma. Tienes un montón en otras plataformas. Claro que sí, y por supuesto usted puede compartir también su opinión. Recuerde hacerlo a través del número de WhatsApp que está en pantalla y a través de nuestra cuenta en X. ¿Cuál es la pregunta básica, Carlos Hernández? ¿Cuál es la pregunta básica hasta este momento, bueno, por lo que ustedes han el ministro revelado? Que responda si se hubo esa renegociación de ese contrato, Ajá. ¿verdad? Con esta empresa. Con Sí se Cexa. revivió el contrato con Cexa, ¿verdad? Y que lo haga de manera transparente, porque yo creo que hay algunas contradicciones ahí en lo que él vino y dijo acá y lo que nosotros estamos observando. Y bueno, creo que sus respuestas van a ser claves, que deberíamos de conocerlas ya en Correcto. un proceso que involucra tantos recursos y que es un problema de Estado. Sí. Pero bueno, ante no tener eso, hemos hecho este análisis y a partir de ahí queremos que nos den la respuesta. Y yo lo voy a plantear de otra manera. Como yo sé que la gente del actual gobierno me conoce, aquí los tengo a cada rato, los he tenido cuando gobernaban con el Partido Liberal, he tenido a energéticos y siempre cuestiono
y digo que está bien que se genere capital, pero que muchos de esos capitales han sido producidos por la suciedad y la corrupción pública y privada a costa de los intereses de Honduras. ¿No es cierto, Carlos? Totalmente. ¿No es cierto? Entonces, ya me conocen, así planteo las preguntas. Y aquí lo que estamos percibiendo es que el gobierno actual, por alguna u otra razón que desconocemos, ha favorecido a esta empresa Cexa. Tratamos de desentrañar por qué razones que le ha reactivado ese contrato que lo comenzaron a planificar de 2008. Así es. Esa es la percepción que a mí me queda como periodista. Y no me vayan a decir que soy un irresponsable por preguntar producto de esa percepción. Yo entiendo que es lo que ustedes aquí quieren encontrar la respuesta. Exactamente. ¿Qué hay, pues? Entre un contrato que no se pudo materializar desde el 2008 cuando gobernaba Manuel Zelaya y que ahora, aprovechando que está libre, siempre con Manuel Zelaya y la presidente Castro, se reactiva. Ese es el puntito clave de esto. ¿Tienes algo para decir, Kevin o Juan Carlos, antes de pasarle al ministro de Energía y gerente de la ANE? Sí, yo por finalizar, la parte más importante aquí, bueno, esperemos que en la participación del ministro no surjan amenazas como han habido en el pasado de decir que no van a permitir que uno se siga expresando, porque en el país existe la libertad de expresión. Lo felicito, Renato, por darnos estos espacios y darle esa fortaleza a la democracia que en otros países ya no existe. Bueno, si podemos presentar esta filmina, voy a ir rápidamente, porque le debe de interesar a usted que nos está viendo en este momento, que nos está escuchando, es que cuando nosotros vemos las condiciones originales del contrato de Cexa en el 2008 y las modificaciones que han dicho las autoridades del ENE a través de los tweets que han publicado, comunicados del ENE, es que originalmente era en base a búnker y luego iba a ser a carbón, pero la planta pues nunca entró en operación. Debía entrar en operación en 2010 y finalizar en 2030. La ubicación era en Trujillo y eran 150 megavatios. Ahora lo que ha publicado el ENE y lo que han publicado sus autoridades es que se va a generar con diésel y luego pasa a gas natural. A gas natural, sí. Se cambia la duración, se desconoce la duración del contrato. Aquí reiteramos el llamado a la Comisión de Energía del Congreso Nacional, que ellos tienen entre 18 y 23 contratos en renegociación, pero no nos han respondido a las solicitudes de información. ¿Por qué ocultárselo al pueblo hondureño? Es la pregunta. Ahora está ubicado en Villanueva y son 240 megavatios de capacidad, de 150 a 140. Entonces, ¿Y el precio del kilovatio? El precio, y esto también es importante porque ya que no se conocen las condiciones de esta nueva contratación o esta nueva modalidad, utilizamos las declaraciones de las propias autoridades. Ellos hablan aquí de la incorporación de esta planta de 180 megavatios que va a generar con diésel, y lo leo de esta nota de Diario La Prensa. En una primera etapa, la central térmica Brazabola inyectará 180 megavatios de energía a la red nacional a base de generación diésel. ¿Por qué esto preocupa y por qué nos preocupa como ASJ? Porque el diésel es el combustible más caro con el que se puede producir energía eléctrica. Entonces ya llegamos aquí a la estimación para una planta de 180 megavatios operando con diésel, y nosotros podemos ver claramente cuando lo comparamos con las plantas que ya existen en el país de búnker, y es que en el pasado el costo promedio de la generación térmica que existe en el país es de 16 centavos por kilovatio, 16 centavos de dólar. ¿Cuánto costaría si se estuviera generando con una planta de 180 megavatios con diésel? Estamos hablando que son casi 33 centavos de dólar. Generar con diésel es cerca del doble que generar con búnker. Y cuando estamos hablando que las plantas en ciertos momentos pueden ser despachadas, es decir, que se utilizan en menor tiempo. Entonces les voy a dar un ejemplo. Uno, si utiliza mucho un taxi, le sale más barato el seguro del carro y demás costos fijos. Pero si lo utiliza poco, ese costo fijo se vuelve más alto. En el caso de la generación con diésel de una planta de 180 megavatios, si solo se le despacha un 10% del tiempo, que ha sido, digamos, el comportamiento de otras plantas, podría alcanzar o superar los 55 centavos de kilovatio hora, 55 centavos de dólar. Sí. Y cuando nosotros vemos la facturación de una planta de 180 megavatios, porque es una planta bastante grande, la facturación con diésel versus con búnker, que es lo que ya existe en el país, alcanza casi los 5.000 millones de lempiras. Eso es lo que cuesta generar con diésel en el país. Ahora bien, cuando nosotros vemos lo que representa la facturación de una planta de diésel
de 180 megavatios, o despachándose un 80%, porque ya lo decía don Carlos al inicio, para que una planta sea rentable se tiene que utilizar, pues si no nadie va a invertir millones de dólares en una planta que no se va a estar utilizando. Entonces cuando nosotros vemos lo que podría costar la facturación de esta planta, supera los 10.000 millones de lempiras, 10.185 millones de lempiras. Eso representa facturación anual. Eso representa el 35% del presupuesto para compra de energía de la ENE del 2024. Entonces nosotros estamos hablando que esto le va a generar una presión fuertísima a la ENE. La ENE no tiene capacidad de pago hoy en día, pierde más de $1 millón diariamente. Tenemos las pérdidas técnicas y no técnicas más altas de la región latinoamericana. El año pasado el Programa Nacional de Reducción de Pérdidas, ya lo mostramos nosotros, no logró los objetivos, y aquí es donde viene también esa preocupación. En el caso del ENE, entre más energía produce, más pierde, porque tiene un nivel de pérdidas bastante alto. Entonces, ahora bien, ahora vamos a hacer un análisis comparativo con el presupuesto, por ejemplo, que tiene el Hospital de Escuela, la Dirección General de la Policía Nacional, construcciones escolares. Estamos hablando que esto supera, lo multiplica 4 o 5 veces el presupuesto que tienen otras instituciones solo en la facturación que podría llegar a alcanzar esta planta de 180 megavatios operando con diésel. Y aquí hay que mencionarlo también, utilizamos valores muy conservadores, Renato, porque el diésel hoy puede costar 90, mañana puede costar 120 lempiras. Eso está fuera de nuestro control y estamos sujetos a la volatilidad de los precios de los combustibles y no digamos fósiles. En este momento con esos conflictos que hay en el mundo en este instante peligrosísimo. Es correcto. El costo actual, tal vez el último. Y sí, podemos proyectar para hacer este comparativo, usted lo decía, Renato, ya tenemos el conflicto entre Israel e Irán, eso dispara los precios, cualquier situación nos pone sujetos a esa volatilidad. Entonces nosotros aquí hicimos un comparativo entre lo que le costó al país generar con generación térmica en el 2023 versus lo que va a costar una planta de 180 megavatios de diésel. Estamos hablando que el costo térmico actual, y estos son datos de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, era de 15 centavos de kilovatio hora. Cuando lo comparamos con el costo de una nueva planta térmica, es de casi 33 centavos de dólar. Entonces, que eso fue lo que denunció Luis Larach. Luis Larach lo denunció, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Ahora, hace como 10 días lo denunció Luis Larach. Esto es importante mencionarlo, Renato, ¿por qué razón? Porque regresamos a la pregunta que ya leían en los chats. Una persona mencionaba que tenía una factura de 40.000 lempiras. Entonces, usted en su casa dice, ¿por qué pago tanto en energía? ¿Por qué me sale tan caro el recibo de la luz? Pues aquí estamos viendo básicamente las causales que nos han llevado a que nosotros tengamos los costos de energía más caros de Centroamérica. Bueno, dejémoslo aquí, Yo les quiero decir algo. Hace algunos días yo tuve aquí a la abogada Rixi Moncada, tuve aquí al Procurador General de la República y tuve también aquí... Tuve también, acuérdame productor, con este asunto de la Sisi. No, el canciller fue virtual. El Procurador, Rixi Moncada... Sí, bueno, pues ellos tres. Los tuve solos. Exacto. Los tuve solos. Solo nosotros sabemos como periodistas todo lo que implica hacer un programa. Y como nunca le negamos a nadie la participación, en ese momento que estuvo la abogada Moncada, que estuvo aquí con el Procurador General, yo invité a la oposición que está cuestionando ese proyecto de ley de la Pichu, que se pronunciara. Si nadie se pronunció, y no es que no vieron el programa, ese programa tuvo un impacto enorme, simplemente decidieron no intervenir. Hoy, porque me parece un tema importante, porque si hay un comportamiento que rechazamos nosotros los hondureños, es que a estas crisis de energía se les saque provecho privado y público. Totalmente. Eso casi es una Biblia de nuestra empresa, y lo digo así. Ese es un concepto casi bíblico, y por favor acéptenme la figura de nuestra empresa. Por colusiones privadas y públicas no debemos
No debemos dejar de denunciar estas cosas. Entonces, hoy yo tomé la decisión que la ASJ denuncie. Sé que el gobierno va a reaccionar y por eso está el ministro de Energía reaccionando. Pero si alguien dice que no, que frente a frente, eso no es frente a frente, miren que solo están lo de la ASJ. Bueno, la semana pasada solo tuve al gobierno. No me expliquen qué me pide el gobierno muchas veces y en qué condiciones se hacen los programas, pero la cuestión es, o el asunto es, que siempre tiene la otra parte la oportunidad de participar en frente a frente. Y hoy la va a tener el ministro de Energía. Para que nos dejemos de ruidos y nos vayamos a lo toral. Ministro, gracias por reaccionar, gracias por estar en frente a frente. Después de la pausa, Eric Tejada, con su participación sobre esto que está hoy revelando la Asociación para una Sociedad Más Justa. Atentos. Bueno, sin más dilaciones porque tenemos buen tiempo todavía. Vamos a escuchar al ministro de Energía y gerente de la ANE, Eric Tejada. Eric, adelante. Buenos días. Buenos días, Renato. Un saludo a los panelistas y gracias por el espacio, ¿no? Antes de referirme a refutar un poco las mentiras y el enfoque tendencioso que ha hecho ASJ para variar, ¿no? No solo del sector de energía, sino sobre todo en este gobierno, se ha dedicado a atacar visceralmente como un tanque político de los sectores más reaccionarios y conservadores, y recordamos siempre el papel funesto de ASJ como aliado de la narcodictadura. Decirles que de este lado no hay ni narcotraficantes, ni lavadores de activos, ni delincuentes que gobernaron durante 12 años, 7 meses, y a los cuales ASJ blanqueó. El contrato de Brasa Volante, o sea, el enfoque del programa es erróneo porque trata de un solo contrato, ¿no? Lo que trata de hacer el enfoque que se le está dando al programa es como que se ha beneficiado a un solo contrato, ¿no? En un proceso de renegociación que evidentemente implicó otros contratos. El proceso de renegociación de contratos inició en mayo con la aprobación por el Congreso Nacional de la Ley Especial de Energía o Reforma Energética, ¿no? No solo involucra o ha involucrado a los contratos que ya estaban en operación, como dijo el señor Rodríguez, ¿no? El artículo 27, literal C, habla de, no especifica qué tipo de contrato, ¿no? Siempre que sea en beneficio del interés público se pueden renegociar. Nosotros recibimos un subsector absolutamente en caos con más de 115 contratos que no habían entrado en operación y 75 contratos que estaban en operación comercial. Y efectivamente, como lo mencionaron, iniciamos un proceso de depuración. Evidentemente no se puede categorizar a todos los contratos en una sola bolsa, ¿no? Hay diferentes naturalezas de contratos. Nosotros tomamos el universo de todos los contratos como posibles para la renegociación, y de eso recibimos aproximadamente 32 ofertas de renegociación del contrato, ¿no? Se lograron firmar 18 memorándums de entendimiento. Dentro de esos 18 memorándums van contratos que no entraron en operación y contratos que sí están en operación, ¿no? O sea, no solo es un trato especial a determinado contrato, ¿no? Sino que hubo varios contratos. Nosotros, después de que se firmaron los memorándums de entendimiento, se entró en un proceso de redacción de las adendas de los contratos, ¿no? O sea, son las modificaciones de los contratos, y esas modificaciones están ahorita en Secretaría de Presidencia listas para enviarse al Congreso, ¿no? Entonces, con el video que sacan, Renato, fuera de contexto, evidentemente, en junio del 2023, que era la pregunta que hacía el señor Hernández, no habíamos recibido solicitud oficial
de renegociación. Cuando habla ahí Renato de que había movimientos, probablemente de esos 200 contratos más que habían, hubo y existen todavía movimientos, ¿no? Decir también que los precios y los datos que coloca el señor Rodríguez evidentemente están manipulados, son tendenciosos, ¿no? Esta renegociación de contrato plantea 3 fases: una fase inicial en diésel, otra segunda fase que únicamente esta fase inicial dura 9 meses, otra fase en gas natural, ciclo abierto, y otra fase en ciclo combinado de gas natural. Entonces, decir que los precios del arrendamiento, que es la primera fase, están mucho más bajos que la licitación de Costa Rica y de PPA en Salvador y en Panamá con características similares, ¿no? Esas cifras exorbitantes de 1.500 millones de lempiras, o que representa el 35% de la factura energética, están totalmente erradas, ¿no? Es imposible. La factura de compra de energía del ENE ronda los 30.000 millones de lempiras, ¿no? Y habrá que ver a qué factor de planta hicieron los cálculos, ¿no? Es evidente la motivación de ASJ de dejar la nebulosa de que hubo corrupción en todo el proceso de renegociación del contrato, que no solo es de este contrato, sino que son varios contratos, ¿no? Entonces, decir también que con el tema de la entrada en operación, el artículo 9 de la reforma energética plantea 2 años para que puedan entrar en operación. Entonces sí ha habido un proceso de depuración de contratos, ya se rescindieron 30 y otros estuvieron dentro del plazo de los 2 años para poder entrar en operación, ¿no? Evidentemente el Congreso deberá de aprobar las adendas, ¿no? Que representan en total un ahorro de 37.000 millones de lempiras para la bolsa del pueblo hondureño, ¿no? Rechazamos totalmente el tema de la licitación. El señor Rodríguez mencionó de que nosotros habíamos enviado un oficio para anular la licitación de 450 megas que viene desde el 2018, se viene gestando, ¿no? Cuando uno compra energía, potencia de energía, eso debe planificarse con 5 o 6 años de antelación, ¿no? Nosotros sí mandamos ese oficio porque reformulamos la licitación a una de 1.500 megawatts que debe de salir en las próximas semanas, porque de esta forma se va a resolver el problema de abastecimiento de energía para los próximos 8 y 10 años. Esas plantas deberán entrar a partir del 2027. ¿A qué me refiero? Cuando usted licita, hace una licitación pública internacional para traer energía, el proceso le dura entre 9 meses y 12 meses. Y las plantas para instalarse necesitan de 3 a 4 años, de 2, 3 o 4 años según tecnología. Entonces, nosotros, ante la catástrofe, ante la debacle heredada en el subsector eléctrico, tomamos medidas para paliar el déficit de generación heredado, justamente porque no se tomaron las acciones, no de hoy, ¿verdad? Hace 10 años. Desde que se aprobó la Ley General de la Industria Eléctrica el 2014, no ha habido en el país una licitación pública internacional de compra de potencia y energía que realmente sea competitiva. Entonces nosotros planteamos como mecanismo de contingencia, que no es un tema de Honduras, ¿no? Ustedes están viendo en Ecuador que está habiendo una severa crisis energética, con un déficit de hasta 350 megas. Guatemala, con un sistema eléctrico mucho más robusto que el hondureño, se declaró en emergencia. El presidente Petro de Colombia hacía ayer un tuit sobre la sequía
de los embalses y la problemática que está viviendo Colombia también en materia energética. Es un problema regional debido al fenómeno del Niño, ¿no? Nosotros formulamos un plan de contingencia desde el año pasado para atajar estos problemas en el verano y se plantearon 3 vías para que ingresara energía al país, ¿no? Una, renegociación de contratos; 2, licitaciones de arrendamiento y la licitación abreviada de potencia y energía; y 3, entradas al mercado de oportunidad. La planta de Brazabola fue inscrita en la CRE como agente de mercado, ¿no? Es evidente que para esa inscripción debió haber contado con todos los permisos, ¿no? Entonces, para cerrar, Renato, rechazamos nuevamente este informe carente de rigor científico, tendencioso con el tema de datos manipulados, con factores de planta manipulados y que no reflejan las condiciones de la renegociación, que solo este contrato de Brazabola va a permitir un ahorro de 6.000 millones de lempiras en la vigencia del contrato, decir que se reducen más bien los años de contrato con respecto al contrato original y que no es la única, no rechazamos ese enfoque tendencioso de que se le dio un trato especial a este contrato y que hay corrupción, ¿no? Nosotros estamos abiertos a presentar cualquier información que deseen y decirle que aquí nada se ha hecho bajo la mesa y que las modificaciones, las adendas, si aprueba el Congreso, van a ser publicadas en la Gaceta, ¿no? Entonces, cerrar con eso y esperamos siempre que ASJ mejore el nivel técnico de sus informes, que deje de ser un instrumento político y que tenga mayor rigor científico. Se lo digo como déjeme concluir la idea, por favor, señor Hernández. Se lo digo como profesor universitario que he sido, que mejoren la calidad metodológica de sus investigaciones y que realmente utilicen criterios científicos a la hora de exponer sus informes. Ok, gracias, ministro. No, tal vez solamente si responde sí o no. ¿Hubo una renegociación con CEXA? Hubo una renegociación con la central térmica Brazabola. Ok, perfecto. Sí hubo una renegociación. Así como hubo renegociación con otras. Ok, pero hablamos de ese tema. Entonces, sí hubo. Número 2, ¿ya mandaron las adendas para aprobarlas el Congreso Nacional? Sí, claro, están en vía de ir al Congreso Nacional. Todas las adendas tienen que pasar por el Congreso Nacional. En vía de ir al Congreso Nacional, entiendo entonces, y confirma la información que tenemos del Congreso, que no está. Y ya Brazabola está alimentando energía al sistema. Sí, claro, pero eso hay antecedentes de eso. Hay otras empresas en el sector como Enersa que están inyectando sin tener contrato. Eso es parte de todo el caos. Pero aquí entonces solamente, tal vez solo para, porque es importante, porque y yo quiero insistir, y nosotros no estamos acusando que son corruptos, ¿verdad? Esa palabra la dijo usted. Nosotros lo que nosotros estamos es haciéndonos preguntas y nos estamos haciendo interrogantes y usted ya respondió. Entonces, sí hubo una renegociación de este contrato que comienza y que se empieza a gestar desde el 2008 y 2, nos responde que no se han mandado al Congreso Nacional todavía, y 3, usted nos dice que obviamente ya está en operación y que este contrato ya está. Esas son cosas que hubiese sido bueno tenerlas de manera oficial, pero me alegro que usted hoy lo está diciendo aquí en este programa, que son 3 dudas que obviamente a nosotros nos genera sobre esto. 2, sobre el tema de los valores que nosotros tenemos, yo quiero decirle, esos son los datos oficiales que se manejan del ente regulador. O sea, cuando nosotros hablamos
del costo promedio de la energía generada. Cuando usted, son datos que... cuando usted dice que está un factor de planta del 10% y a un precio del kilovatio hora de 55 centavos, está mintiendo. O sea, está mintiendo. Yo reto a SJ que saque una factura donde se esté facturando a 55 centavos. Si ustedes hacen eso... No, yo con gusto, ministro. Bueno, primero que todo, la pregunta es, entonces, ¿por qué no publican todas esas adendas? Porque nosotros le hemos solicitado al Congreso, le hicimos una solicitud a la ENE sobre las actas de las sesiones de Junta Directiva que deberían realmente de ser públicas. Usted se ha comprometido aquí públicamente ante el pueblo hondureño que va a publicar esa información. Entonces me parece importante resaltar aquí, ministro, que usted va a publicar esa información, que los contratos van a ir al Congreso Nacional. Nosotros no hemos mentido en ese sentido. Usted lo acaba de confirmar que se dio una renegociación de este contrato. En cuanto a la generación, ¿se está generando con diésel, sí o no? Sí, así como se está generando ¿hay gas natural en Honduras? Rica, en El Salvador. El diésel es el combustible más caro para generar. El diésel es el más caro para generar, ministro. Que ha sacado, el diésel es el combustible más caro para generar. De los precios a nivel Centroamérica, a diferencia el diésel es el combustible más caro para generar, donde nos dieron los precios más altos. Pero entonces, el diésel es el combustible más caro para generar, ¿sí o no? Yo le di el espacio, ministro, pero usted me está interrumpiendo. El diésel es el combustible más caro para generar energía. Una hora. Diésel está metiendo Colombia, Costa Rica, Panamá, El Salvador por el tema del fenómeno del Niño. Esta fase es temporal y después va a gas natural. Última pregunta. ¿Por qué lo negó en el programa de junio del 2023? ¿Cómo? ¿Por qué negó no solo usted, también la CRE y hablaron? Porque no llegó la solicitud. Nosotros no teníamos comunicación oficial en junio del 2023 de esa planta. Nosotros seguimos recibiendo solicitudes de renegociación porque el proceso no ha terminado. O sea, el punto es, si cumplido con ley, sí ha cumplido con ley. Los artículos 4, 5 y 9 de la reforma energética, más el 27, literal C, nos dan toda la pauta legal para todo el proceso de renegociación. Usted como ministro, ministro de Energía y gerente del ENE, entonces desconoció durante todo ese tiempo que una planta de 240 megavatios se estuvo construyendo en el país. Kevin, habían 200 contratos. Si yo me pongo a rastrear cada panel que se instala en este país, o sea, hay mucha gente que está construyendo proyectos de energía. Eso no quiere decir que estén autorizados. ¿Cuántos de esos proyectos nos vamos por la vía institucional? ¿Cuántos de esos proyectos van a tener un contrato, ministro? ¿Cuánto dura el contrato y a qué precio? Hay un proceso, señor Rodríguez, se lo acabo de explicar, hay un proceso, hay una ruta procesal institucional para que pueda ser aprobado. Aquí, por ejemplo, dentro de estas 18 adendas, va la adenda de Total Energy, que es la prestigiosa empresa francesa que tiene un proyecto de energía y que había sido frenado por la narcodictadura porque básicamente no daban coimas porque les pedían coimas, ¿no? Entonces, con una inversión de 370 millones de dólares, hay varios proyectos dentro de estas 18 adendas, algunos ya estaban en operación y otros no estaban en operación, y la ley nos faculta a renegociar bajo esos criterios, ¿no? Hay una resolución de junta directiva y esa resolución de junta directiva está amparada en las ventajas que deja la renegociación. Se cambió un contrato de 150 megas con carbón a gas natural y esa modificación de tecnología va a permitir un ahorro a valor presente neto de casi 6.000 millones de ¿Cuál fue el comportamiento del voto en esa acta que usted acaba de mencionar de esa sesión de junta directiva? ¿Cómo votaron los diferentes miembros de esa junta? 4-1. ¿Quiénes votaron a favor? ¿Quiénes votaron en contra? Para que el pueblo hondureño sepa. La resolución fue aprobada por junta directiva, señor Rodríguez, sí, va en camino siguiendo la ruta procesal, está en Secretaría de Presidencia y va para el Congreso. Y tal vez, ministro, una última pregunta, aprovechando que está en el espacio y qué bueno que usted se está comprometiendo que todo esto se va a hacer de manera transparente. Entonces, el espíritu de la ley, de la reforma, era renegociar precios de los contratos, obviamente, que estaban vigentes. Usted
en su interpretación, tenía la facultad de renegociar toda esa cantidad de contratos que nosotros lo denunciamos, quiero decirlo, aunque no se reconoce en la administración anterior, y estuvimos aquí haciendo denuncias sobre el sector también, pero usted me está diciendo que entonces ha renegociado contratos con otras empresas que no están en operación, no solamente con esta que estamos hablando, sino otras más, ¿cierto? Claro, exacto, y eso amparados en el artículo 28 literal C, en el interés público. O sea, se han rechazado otras renegociaciones porque no van en el interés público. ¿Cuál es el interés público? Básicamente ahorro para el Estado de Honduras. Toda la renegociación del contrato se ha avanzado en ese principio. Entonces, contrario a lo tomando que se ese principio, usted nos está diciendo... Tomando ese principio... Déjeme terminar, señor Hernández, yo lo dejé hablar a usted. 1 hora y media habló usted, le dieron ahí. Déjeme terminar la idea. Bajo ese, gracias, le agradezco. Bajo ese principio de interés público es que se ha renegociado, cuando lo que se hacía antes era, ojalá hicieran un informe, Carlos, detallado, de los contratos aprobados el 20 de enero del 2014 en la hemorragia legislativa, y que presentaron el incentivo espurio de los 3 centavos, y que eso ha representado ya lo un hicimos, y le animo para que lo lea, ya lo hicimos y ya le animo para que lo lea, y fue tema de debate en su momento también, ¿verdad? Pero denuncie, porque... Y no solamente lo hicimos y parece... acá, con el enfoque que da a SJ a sus informes, ojalá que hablaran de las inversiones que está haciendo Lené, de la renovación del Cajón, de Río Lindo, de Cañaveral, de las 4 nuevas subestaciones solo en el sector del Valle de Sula, de los estudios de factibilidad de las represas que van avanzando, de toda la reestructuración que está viviendo Lené, del ahorro que se está haciendo de 300 millones en la toma de control de lo que era EH. Perfecto. Ojalá hablaran de eso también. No, y Carlos, eso lo aplaudimos y eso, pero queremos que se haga en conforme a lo que establece la ley, que se haga de manera transparente, porque al final, ministro, mire, yo quiero que usted entienda una situación. Ese discurso que usted tiene es el mismo discurso que yo escuché en el pasado de funcionarios públicos cuando hicimos algunas denuncias, que usted evidentemente no las conoce, pero por el tema que usted mencionó, sí lo denunciamos. Sí hicimos públicamente, y no solamente de manera pública, sino incluso ante el Ministerio Público se hicieron las denuncias respectivas. Entonces, para finalizar, usted entonces nos puede confirmar que se revivieron contratos en este proceso y en ese espíritu que usted dice de lograr un bienestar para el pueblo hondureño. Entonces se revivieron algunos contratos que estaban ahí del pasado, del 2000. Es que esa no es la palabra, Carlos, no es revivir, o sea... No, yo digo porque ya usted vio, nosotros presentamos incluso de la evidencia... La misma ley en el artículo 9 plantea plazos de 1 y 2 años para que los contratos que no han entrado en operación puedan entrar. De 1 o 2 años, pero no de 10 años. Nosotros estamos seguidos, a partir de que se aprueba la ley, Carlos. O sea, cuando se aprueba la ley, el 16 de mayo del 2022, la misma ley da un plazo de 2 años para que puedan entrar en operación. Eso según la tipificación y los tipos de contratos. Entonces, por ejemplo, el contrato de Total Energy, que antes era Total Energy, justamente no ha entrado en operación, pero representa un ahorro millonario para el Estado. Pues entonces, estos contratos van dentro de la adenda y van para el Congreso. Ministro, una última pregunta. El decreto 46-2022, la ley de energía que se aprobó en mayo del 2022, le daba un plazo al ENE de 6 meses para renegociar contratos. ¿Sí o no? No daba de 6 meses, no. De hecho, ¿no eran 6 meses? No, la ley dice 6 meses. Son 6 meses lo que establece la ley que aprobaron ustedes en mayo del 2022 para renegociar contratos. Y usted acaba de decir que recibieron la solicitud de renegociación hasta después de junio del 2023 recibieron ustedes más contratos. O sea, fuera del plazo que les había dado la ley. El proceso se ha extendido. Nosotros seguimos en proceso de renegociación.
Se siguen recibiendo solicitudes y esperamos cerrarlo a mayo del 2000, o sea, de este año, pues. Ok, Eric, ya ahora yo traslado esta reflexión como periodista. Mira, la percepción después de esto que está diciendo ASJ que queda, y qué bueno que tú intervengas porque eso mitiga en el ambiente plural la conclusión que haga la gente es que ese contrato de 2008 que no se materializó, no sé, esa es la percepción que ha habido, que por razones económicas, políticas, ustedes lo han reactivado. Ni sé quiénes son los capitales de Sexa, ni sé quiénes son los capitales de Brazabola. Entonces solo permíteme, y te lo digo porque tú me conoces y yo lo hago desde la perspectiva periodística, porque tengo la obligación de hacer un programa objetivo y además que genere opinión pública. La percepción que queda es que por alguna razón en el gobierno liberal, al no materializarse ese contrato, lo han reactivado ahora en el gobierno de Libre. Entonces la gente dice, ¿qué razones políticas o económicas hay para haber favorecido al capital de Sexa ahora de Brazabola? Esa es su percepción. No, correcto, te hablo de percepciones. Recuerda que yo soy periodista, y te escucho a ti y te escucho a ellos. Por eso le digo, sí, déjeme terminar la idea. No, obvio, Eric. Sí, esa es su percepción. Como periodista. Sí, correcto, pero es donde voy. El enfoque del programa, a mi juicio, es erróneo, porque usted debió hablar de la renegociación de todos los contratos, no de un contrato en específico. Ahí es donde se ve que hay un enfoque tendencioso. Claro. Renato. Si vamos a hablar de la renegociación, hablemos de todos los contratos. Eric, pero es que se trata de un contrato de 240 millones de... Perdón, 240 megas. Si usted solo habla de un contrato, da la idea de que se está beneficiando solo a uno en un proceso que ha involucrado muchísimos contratos y que ha tardado muchísimo tiempo en el análisis, pues, y que se está haciendo de una forma transparente. Le agradezco el espacio, Renato. Y solo termino con esto. Tú dijiste que el COEP votó a favor de esto. Leí en un medio, a menos que el medio lo haya malinterpretado. No. Yo lo que dije fue, el COEP ha acompañado más de 20 resoluciones en estos 2 años de la ANEEL. En esta votación, el COEP alegó que no tenía la suficiente información y emitió un voto razonable. Ok, Eric, y solo termino y espero que me escuches. Frente a Frente y Televicentro hacemos esto, ¿saben por qué? Porque nos hartamos históricamente de esta colusión pública-privada valiéndose de los problemas y del déficit de energía. Y no queremos que en este o futuros gobiernos prime ese criterio de que valiéndose del déficit de energía y de no resolver este problema de manera estructural, sigan beneficiándose sectores específicos. Solo eso nos motiva a hacer esta reflexión, Eric. Aquí no hay nada contra Xiomara, no hay nada contra Mel, no hay nada contra ti. Es simplemente una reflexión democrática y en el marco de la libertad de prensa y expresión. Nos hartamos de esta colusión histórica del déficit de energía y por eso somos rigurosos en querer desentrañar qué está pasando con este contrato de 240 con Brazabola. Ese es el único espíritu, Eric. No es nada prejuiciado contra ti, contra el gobierno ni nada, ¿eh? Sí, Renato, es un tema que viene desde el 2014, donde no ha habido una licitación pública internacional realmente competitiva. Eso es lo que nos estamos planteando nosotros, o sea, lanzar a licitación de 1.500 megas, licitación pública internacional, competitiva, con todo un proceso abierto y que participen todos los que quieran participar, ¿no? El tema es que hay un déficit heredado, hay una problemática de crecimiento de la demanda, del fenómeno del niño, que hay que resolver y el gobierno planteó de forma transparente 3 vías, licitación de arrendamiento, renegociación de contratos y entrada en el mercado de oportunidad, que es lo que estamos haciendo para atemperar el problema y que hay que reconocer que el plan de contingencia ha sido un éxito y este año, a pesar de que en otros países con sistemas eléctricos más robustos han habido serios problemas, nosotros estamos pasando
con algunos problemas evidentemente, pero no severos ni una crisis severa. Y ministro, reiterarle, esa es la intención nuestra y decirle, mientras usted daba clases, una muy buena labor, entonces su servidor y ASJ estaba enfrentándose en el gobierno anterior y anterior hablando de estos temas con la misma fuerza, con la misma vehemencia, porque creemos firmemente que el país tiene que avanzar con transparencia y así como usted lo decía, exigimos de frente en el pasado que esa licitación tenía que hacerse y denunciamos también de frente las irregularidades que se dieron en el pasado. Así es que esperamos y quedamos a la expectativa de que de manera transparente ustedes puedan concluir y podamos conocer esos arreglos que se hicieron con esta renegociación. Pausa comercial. Gracias, Eric. Ya volvemos. Gracias por su opinión. Alan Bernardes se nos ha compartido a través de X. Estos contratos despiden olor putrefacto que contamina la credibilidad y transparencia de funcionarios públicos y gobierno. El accionar de ayer y hoy es más de lo mismo, es su opinión. Gracias por haber compartido sus opiniones a través de nuestras cuentas. Ismael Cepeda ha compartido, la corrupción es sistémica, está en las estructuras de gobierno independiente del partido. Es un asunto de élites, grupos fácticos. La hiperpersonalización presidencial actual socava de a poco el Estado de Derecho, no permite el fortalecimiento institucional y de las instancias. Han compartido a través de nuestras cuentas. Muchas gracias por haber compartido su opinión. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a... Juan Carlos Aguilar, comentario final, breve, por favor. No, de manera breve, Renato, solamente recordar el trabajo que ha realizado ASJ. Esto no es un tema nuevo, siempre basado en datos, siempre basado en esa rigurosidad técnica. De noviembre de 2018 a diciembre del 2021 se han realizado más de 10 acciones, entre denuncias, entre la realización de informes, y creo que el tema aquí es el promover la transparencia. Nosotros en otro estudio orientado al tema de las transparencias, identificamos que el 92% de las solicitudes de información que ingresaron a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica no fueron respondidas o fueron respondidas de manera tardía. Para dejar ese dato en donde creo que hay que dejar claro, no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas, sino hay que transparentar todos estos procesos. Don Kevin Rodríguez. Gracias nuevamente, Renato, por el espacio aquí, hacer el llamado a la reflexión a las autoridades, que tengamos conciencia que la población hondureña ya paga demasiado, no estemos tomando decisiones que van a venir a encarecer aún más el servicio de energía eléctrica y nos va a poner aún más lejos, siendo el más caro de Centroamérica. Gracias, Kevin. Carlos. Bueno, lo que era malo antes sigue siendo malo hoy y seguirá malo mañana. La intención nuestra de ASJ es poder, con evidencia y con datos, revelar esto. Me alegra la respuesta del señor Eric Tejada. Creo que al final confirma, obviamente, esas dudas que nosotros teníamos y estamos a la expectativa para que de manera pública él pueda revelarnos el alcance de estos acuerdos y lamentamos que se siguen haciendo cosas en la opacidad y al final esto sigue generando muchas dudas y afecta la confianza y el Estado de Derecho en este país.